Gentiles saludos, compañeros. En esta segunda sesión vamos a ver el concepto del campo, que es el espacio donde nosotros mantenemos nuestro escenario, nuestro campo, donde a su vez procedemos a la expresión gráfica. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta superficie, este sería mi campo con esta delimitación. Si yo tengo esta otra superficie, ¿sí?, tengo dimensiones y proporciones diferentes. Bien, si yo en cambio cuento con este campo, ¿sí?, tengo proporciones también diferentes o sentidos. Si tengo este campo, pues también son dimensiones diferentes, o si tengo una libreta, también tengo una dimensión diferente. Bien, esto, compañeros, porque se les ha pedido de favor que contemplen la estructura visual de un campo, que en este caso corresponde a sus bitácoras. Por motivo de disponibilidad de espacio y tiempo justo en este momento, bueno, lo haré en esta hoja, pero ustedes cuentan con un formato grande que viene a ser su hoja tamaño doble carta. De aquí va una recomendación, compañeros. Ya sea que tengamos un bolígrafo o tengamos un lápiz, un plumón, vamos a manejar 5 pasos, ¿sí?, y marcamos primero una línea lo más delgada posible. Vamos a marcar a continuación al lado una un poco más fuerte, otra un poco más fuerte, de ahí un poquito más fuerte, recargamos un poco más y más fuerte remarcado. Esto para ir marcando 5 pasos graduales de lo que nos permite gráficamente la herramienta. Lo acabamos de hacer con un bolígrafo color verde. Vamos a hacerlo con otro instrumento, que vamos desde el más casi imperceptible, más fuerte, remarcamos más, y finalmente uno más grueso, ¿sí? 5 grados, ya sea con lo que sea. Márquenlos, por favor, en la esquina superior izquierda aproximadamente, para ir marcando esta calidad. Necesito que lo hagan con lo que ustedes vayan a trazar. La herramienta es libre, después iremos viendo, iremos explicando las características de los instrumentos con los que nosotros vamos a hacer el trazo. Entonces, yo lo que recomiendo en este caso es comenzar a distinguir las características del campo. Si yo tengo un campo que es un espacio de esta manera, procedemos a identificar la estructura a su interior. Aquí algo, bueno, es una superficie, un campo irregular, pero vamos identificando la estructura del campo, en donde no se requiere a este momento precisamente ser muy correctos, nos interesa la proporción del campo. Vamos a suponer que yo tenga un campo rectangular, el que sea. Observen que estoy dibujando con lo que sería el trazo de fondo. No es necesario usar borradores a este punto, después lo iremos comentando durante las sesiones. Y de la misma manera procedo a estructurar el campo. Observen que de la misma manera que hice aquí los mismos trazos, pero observen cómo cambia la
disposición para ir ubicando los 9 puntos de referencia que me dan control acerca del espacio. Vamos a suponer que ahora tenga un espacio de esta manera, lo más parecido a un cuadrado, y del mismo modo. Y ahí están. En gráfica, al campo le denominan los diseñadores gráficos caja, ¿sí? Mi caja. Esta sería toda mi caja, el equivalente para ustedes de su hoja tamaño doble carta. Les voy a pedir de favor que en la parte superior, de aquí en lo sucesivo, tracen ustedes con esta calidad de línea muy delgadita, lo más delgadita que se pueda, tracen 3 líneas guía, en donde ustedes van a rotular tentativamente y para efectos de esta sesión la palabra campo. Y aquí sí, con un punto más grueso o con esta calidad, campo, ¿sí? Es que no tengo bonita letra. Siempre traza tus líneas auxiliares, tu letra va a mejorar. Ahora bien, siempre, ya sea en la parte inferior derecha o superior derecha, de favor, en la nomenclatura que ustedes gusten, les voy a recomendar que siempre pongan la fecha. Entonces, hacemos nuestras 3 líneas guía. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Jueves 21 de agosto del 2025. Lo puedo manejar así o, como en una ocasión, recuerdo que el arquitecto Mario Botta, cuando firma, y me gusta, bueno, en lo personal me gusta mucho esta expresión en donde lo hace de manera vertical. Perdón, ahí estamos. En donde escribe, ¿sí? 21 agosto $25, ¿sí? Como ustedes gusten, pero por favor vayan marcando sus hojas. A lo mejor se me ocurre aquí ir numerando, asignándole un número a la hoja para ir llevando un orden. ¿Qué vamos a hacer a continuación? En una hoja 2, por favor, marquen la fecha como ustedes gusten. Vamos a ponerle aquí en la parte superior derecha con líneas casi imperceptibles o un punto más delgadito, ¿sí? Puedo marcar aquí. Ya esto es a su gusto, ¿sí? Me gustan los números romanos. 25 y voy a marcar un 2, ¿sí?
Aquí a continuación, compañeros, de favor, recuerdan lo que hicimos aquí aproximadamente, sin temor a equivocarnos en su hoja tamaño doble carta, procedan a realizar sus trazos. Bien, rápidamente, si no quedan así las líneas perfectas, no importa de momento, pero ubiquen ustedes la estructura del campo. Obviamente, si nosotros reprodujéramos todos estos trazos en un campo diferente, bueno, me quedarían mis 9 puntos de referencia, ¿sí?, a una distancia diferente. Bueno, esto es, compañeros, porque para estructurar su hoja tamaño doble carta es que nosotros aquí, bueno, comenzamos a disponer de todos los elementos. Vamos a suponer, a lo mejor en esta parte, ¿sí?, puedo comenzar a proponer, no sé, una imagen, un cuadro de foto, qué sé yo. Pero ya lo tienen ustedes dispuesto dentro de una estructura gráfica ordenada, ¿ok? Ahora bien, hay dos tipos de trazo, más voy a ponerle aquí, le voy a agregar. No significa que ustedes lo copien tal cual, ustedes definen. Vamos a escribir aquí trazo. Y aquí, por ejemplo, el trazo de los arquitectos inicia, termina y es un puntito, ¿sí? Por favor, este tipo de trazo no, este sí, ¿ok? Sin temor a equivocarnos. Punto, finalizo, inicio, finalizo, inicio, finalizo, inicio, finalizo, inicio, finalizo, teniendo un mayor control, ¿sí? Pero este trazo de pelitos, o luego empiezan, ¿sí?, así, este tipo de trazo no. Estos son para efectos. Nuestro trazo inicia, finaliza. Iremos viendo más adelante, más a detalle. Entonces ya llevan 2 hojas de su bitácora para esta sesión. Me gusta poner en lo personal como que el icono de que estamos haciendo alguna recomendación de algún libro. Entonces les voy a recomendar redactar y dejar pendiente, porque lo vamos a revisar, a un autor que se llama Rudolf me faltaron líneas, me falta espacio para redactar, que se ve esto mejor, pero ustedes lo pueden redactar donde gusten. Es su hoja, es su campo. Arnheim o Arnheim, si lo pronuncian en español así, es correcto. Lo iremos viendo en las siguientes sesiones. Bienvenidos a esta sesión 2 de Teoría Introducción a la Arquitectura. Ingresamos a Eminus y vamos a observar para esta sesión, dentro de contenido, que vamos a ver un principio más estructurado a partir del lenguaje. Recuerden que aquí la unidad de competencia consiste en comprender la esencia de la arquitectura. Entonces, una vía es a través del ejercicio del concepto, pero me ha funcionado mucho partir del lenguaje
para ir entendiendo la estructura de nuestras propias ideas. Entonces, dentro de Eminus nos vamos a ir a donde dice noción de arquitectura, que de hecho es la primera unidad, constituye la primera unidad. Y aquí en este caso, los saberes teóricos, nos dirigimos hacia las definiciones de arquitectura, pero más que nada en la parte heurística, bueno, consiste en la secuencia de pasos para el logro de un objetivo, paso a paso. Sin embargo, esta sesión va a ser un poco más de comprensión estructural de cómo nos estamos comunicando. Los saberes axiológicos, bueno, vamos a ir cayendo en la reflexión acerca del rol del arquitecto en la sociedad. Y finalmente, bueno, estamos incluyendo también los saberes digitales, que es crear y manipular medios y multimedia. Esos son los saberes de esta primera unidad, básicamente. Para esta sesión, el saber teórico, definiciones y conceptos de la arquitectura, y hacia allá vamos. De ahí el saber heurístico, diferencias entre organizadores de información, lo cual veremos más adelante. Y de ahí el saber axiológico, inclusión, el ser. Entonces, prerequisitos a este respecto, bueno, ahí empezamos básicamente y comenzamos con esta imagen introductoria, ¿sí? Una que viene a ser la fonética, los sonidos del habla, cómo nosotros nos comunicamos. Hay que entender algo, compañeros, nosotros hablamos, bueno, ¿qué idioma hablamos? Pues español. Pero si nos vamos a la historia, español, bueno, viene de las Hispanias, cuando era el Imperio Romano, era una provincia del Imperio Romano. Hispanias, ¿sí? Que de hecho hay algo bastante curioso. Voy a abrir aquí una notita en donde vamos a ver que Hispanias, básicamente, de ahí deriva la palabra hispanas, ¿sí? Hispania, ¿sí? De ahí, así como también durante el Imperio Romano, pues, por ejemplo, la región de las Galias es como actualmente conocemos a Francia. No hay una relación ahora sí del mismo término que derive acá, porque estamos hablando de francos, hay una cuestión histórica, pero lo que antes era las Galias o Galia, hoy se conoce como Francia. Germania, Alemania, ¿sí? Bretaña, perdón, traigo otro teclado, Bretaña, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, los sonidos del habla es un área que se conoce como fonética, cómo suena, ¿sí? Y es bien interesante porque incluso a pesar de que en el territorio nacional, en México, hay diversas regiones muy diferenciadas por clima, ubicación, cultura, tenemos diferentes acentos. Un jarocho loco, o sea, va a estar hablando diferente a un norteño, y dentro de los mismos norteños, el norteño de Coahuila, pues no suena igual que al norteño regio, ¿sí? Entonces, esos son prácticamente los sonidos del habla, el área de la fonética. Observen aquí el siguiente círculo azul que se llama fonología, que es la organización de los sonidos del habla. ¿En qué se empiezan a diferenciar? Fonología, fono, ¿sí? Vean la raíz en este caso, que fono, si les suena fono de teléfono, ¿sí? ¿Qué otro? Es una palabra española con varios significados. Micrófono se refiere al sonido o la voz. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fonética y fonología? La diferencia está en la estructura de la palabra. Entonces, fonética,
fonética y fonología. Son dos ramas de la lingüística, pero la fonética es la producción, la naturaleza física y la percepción de los sonidos, y la fonología en cómo estos sonidos funcionan dentro de un sistema lingüístico. Ahora, hay una manera más clara de irlos diferenciando y las mismas palabras les van a decir lo que significan. Fono, sonido, logos, tratado, ¿sí? Fonología, ¿sale? Entonces, fonética, no hay un logos ahí, ¿sí? Es en este caso cómo se producen los sonidos, fonética, y fonología, cómo se organizan, cómo se estudia la organización del sonido. Fonética, fonología. Bien, entonces en este aspecto, en sentido práctico, por ejemplo, los estudios fonéticos, bueno, se centran más en la duración de una vocal, la posición de una lengua al producir un sonido, la frecuencia de la onda sonora, etcétera, pero en el caso de la fonología, más bien nos dedicamos a ver cómo estos sonidos funcionan como unidades distintivas en un sistema lingüístico. ¿Esto por qué? Porque de ahí sigue otro nivel, el morado, que es el campo de las palabras. Y observen cómo cambia morfología, logía de logos, morfe, forma. Logos, tratado, morfe, forma. ¿Sale? La forma de, y aquí entran las palabras. Cada una de las palabras. Entonces, en este aspecto, fonética, cómo suena, fonología, cómo se organiza, y morfología, cada palabra, ¿sí?, qué estructura tiene. Morfemas, que son raíces, prefijos y sufijos, cómo se empiezan a combinar para formar significados. Ejemplo, va un ejemplo, compañeros, que espero les llame la atención. Bien, ahora vamos a explicar dentro de la morfología que nos remite a morfema. Vamos a explicar morfema y gramema con ejemplos relacionados con los términos espacio, arquitectura. Entonces vamos de una manera sencilla a vincularla con estos casos. Por principio, el morfema es la unidad mínima con sentido con un significado dentro de una palabra. Puede ser desde el léxico aportando el significado principal. Por ejemplo, la raíz cas, casa, casas, casitas, casotas. Edific, edificios, edificio. Urb, URB, ¿sí?, remite a urbe, urbes, urbanismo, urbanista. Mientras que la raíz gramatical indica género, número, tiempo, modo. O a, ¿sí?, as, os, como por ejemplo casa o casas, edificio, ¿sí?, edificios, y de ahí lo que viene a ser también esta parte gramatical, urbe, urbes, ¿sí?, urbano, urbana. Vamos a un ejemplo arquitectónico, por así decirlo. En la palabra edificios, edifique es el morfema léxico, pero lo que nos interesa es que remite a la idea de construir.
viene de la raíz latina edilicia. Perdón, edificare, que es construir. Es una raíz latina, perdón. De ahí, io sería el morfema derivativo que da forma al sustantivo, y entonces ya no decimos edificar, que es el verbo, sino es un edificio sustantivo. Igualmente, edificios, que nos indica el plural. Es por ello que dentro del campo del espacio arquitectónico, pues decimos, cuando decimos espacios urbanos, ahí vamos nosotros desentrañando ese espacio, que es el morfema léxico, io, que es el morfema derivativo que nos hace que sea un sustantivo y no un verbo, y ese, el morfema gramatical plural, espacios. Y de la misma manera cuando decimos urbanos, morfema léxico que me remite a ciudad, ano, que es el morfema derivativo que indica pertenencia o relación, y de ahí el morfema gramatical plural, urbanos, espacios urbanos. Prácticamente así es como van derivándose las palabras cuando estamos hablando del morfema. Aquí hablamos de significados, pero cuando hablamos de gramemas, es un tipo de morfema gramatical que aporta información relacional como el género, o sea, es femenino masculino o no binario últimamente, pero bueno, vamos a quedarnos en femenino masculino, número, persona, tiempo, modo o aspecto. Aquí el gramema, a diferencia de morfema, no da un significado, sino una función. Por ejemplo, si digo plano arquitectónico, lo arquitectónico, o sea, el plano pues es un plano, pero cuando remito a lo arquitectónico, la base léxica arquitectonic sería la base léxica que remite a arquitectura, y o a, arquitectónico o arquitectónica, para este caso es un gramema de género masculino singular porque estamos hablando de un plano arquitectónico. Si dijéramos la maqueta, maqueta arquitectónica, la base léxica sería maquette y el gramema a, que sería de género femenino singular, maqueta arquitectónica. Si es en plural, maquetas arquitectónicas, ¿sale? Entonces, ahí hablamos más de función, no hablamos tanto de significado. Si decimos columnas estructurales, columna es la base léxica y el gramema plural la S. Entonces, la columna, la base léxica, columnas me indica que son varias columnas. Estructural es la base léxica, estructurales, gramema plural. Entonces a eso me refiero, columnas estructurales. Por lo tanto, podemos distinguir que el morfema es la parte mínima con significado en una palabra, mientras que el gramema son los tipos de morfemas que no cambian el significado, sino más bien indican función y aportan información gramatical, como es el número, el género, el tiempo o la persona. Compañeros, vamos a ver un poco en cuanto a la ubicación. Observen que tenemos lugares. Si digo Hidalgotitlán, Ilamatlán, ¿sí? ¿Qué otro lugar? ¿Sale? Mismo Aztlán. El sufijo, los sufijos
Tlán, nuestras regiones, nos indican el lugar, ¿sí? Cosa parecida, también los sufijos, en este caso, si nos vamos al otro lado del mundo, vamos a suponer, pues por acá, por estos lares, vamos a encontrar también, observen aquí, Timi, vamos a, porque esto no lo contempla nuestro vocabulario, Timi Shuara, June Duara, Sigi Shoara, ¿sí? El sufijo ara o ara también me está indicando lugar, ¿sale? Vámonos a otro lugar en el mundo. Vamos ahora, decían en la otra sección, cuando preguntaba, bueno, vamos a ver otros lugares. Y resulta que por acá, por Estados Unidos, tenemos, vamos a ver, está por aquí más o menos, Washington, Houston, ¿sí? Hay más lugares obviamente, pero por poner también un caso, el caso de los sufijos, Ton, Wilmington, ¿sí? Que este se encuentra en Wilmington, hay un Wilmington en Carolina del Norte, Wilmington, Delaware, Wilmington, Ohio, etc. ¿Sí? Ya que observamos la morfología, este círculo morado que remite a las palabras, procedemos al siguiente círculo que es la sintaxis y que se refiere al orden de las palabras y frases. Bien, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia cómo se ordenan y cómo se relacionan las palabras en una oración para construir significados coherentes. Por ende, una palabra es la unidad mínima con sentido. Edificio, casa, urbe, ciudad, metrópolis, o sea, son palabras mínimas, digamos unidades mínimas. Si empezamos a mencionar varias palabras como modo a manera de listado, casa, vivienda, ciudad, urbe, metrópolis, ¿sí? Es un listado que, bueno, dicho así, pues no tiene un sentido, ¿no? O sea, simplemente son palabras aisladas, pero la oración es la estructura donde las palabras se organizan. Y entonces decimos, la casa es un espacio en donde va articulando la ciudad, que a su vez, si crece, se va formando una metrópolis. O sea, vamos formando oraciones para darle un sentido, para unir a todas estas palabras aisladas. Vamos a explicarlo en términos de arquitectura, en donde se ha propuesto entender la sintaxis lingüística como una sintaxis arquitectónica. Y esto es la forma en que los elementos espaciales se relacionan para producir un conjunto armónico, en donde las palabras vienen a ser elementos arquitectónicos, y de esta manera cada palabra sería como un módulo, un muro, una columna, una ventana, una puerta. Por sí sola comunica algo, pero el verdadero sentido surge al relacionarse con otras palabras. Por ejemplo,
O sea, el conjunto de muros y columnas articulados dan como resultado un espacio que puede ser una vivienda. ¿Va? Esto es las palabras cuando equivalen a elementos arquitectónicos. Vámonos a las oraciones. A esta escala donde ya tengo varias palabras articuladas, bueno, podríamos decir que una oración es como un espacio arquitectónico completo, una sala, un patio, un corredor, y para que sea funcional, sus componentes deben estar bien organizados, ¿sí? Una sala, bueno, pues se constituye un espacio delimitado por muros, por una puerta, por espacios de circulaciones, mobiliario, ¿sí? O sea, todos estos elementos tienen que estar bien organizados para que una sala sea una sala como tal y no una cocina, y no un baño o un corredor. De ahí las reglas sintácticas, que equivalen a las normas de diseño o proporción. En el lenguaje, la sintaxis evita que digamos frases incoherentes, mientras que en arquitectura tratamos de evitar que un espacio sea caótico o inusable. Por ejemplo, la puerta que no lleva a ningún lado, las escaleras sin continuidad, en fin, lo que solemos ver en las caricaturas, esos sinsentidos. La sintaxis se ocupa de eso, de evitar que lleguemos a confusiones o a frases que no tengan ningún sentido. Bien, a continuación, en lingüística, la semántica estudia el significado de las palabras, frases y textos. No se va a centrar en la organización como en el caso de la sintaxis, no se va a concentrar en la forma como en la morfología, sino más bien la semántica se va a ocupar de lo que se comunica. ¿Qué quisiste decir? Ahora bien, en arquitectura la semántica se puede entender como la carga de significado simbólico, cultural y funcional que tienen los espacios, los materiales, las formas y los elementos arquitectónicos. Por ejemplo, uno viene a ser el espacio con significado simbólico. Una plaza central no es solo un vacío urbano, significa un punto de encuentro, o significa un poder cívico, o significa una memoria colectiva. Igual que la palabra patria en lenguaje comunica más que su literalidad, comunica más allá. De ahí nos vamos a materiales y forma con significado. El mármol, por ejemplo, en un edificio público transmite solemnidad y permanencia. Pero en cambio, la madera en una vivienda transmite calidez, domesticidad, calor de hogar, confort, ¿sí? Ahora nos vamos a la tipología con un significado cultural, donde una cúpula en arquitectura religiosa remite al cielo, a lo divino, mientras una fachada de vidrio en un corporativo significa transparencia, modernidad, poder económico. Bien, la diferencia con la sintaxis es que la sintaxis arquitectónica vimos cómo se ordenaban los elementos. O sea, por ejemplo, un corredor conecta una sala con un patio o cómo se van conectando las frases. Pero en la semántica arquitectónica, lo que significa ese corredor puede ser transición en una arquitectura moderna, en arquitectura religiosa o esa arquitectura histórica, en los conventos, monasterios del siglo XVI, puede ser un recorrido ritual o una contemplación, ¿sí? Son los significados del espacio arquitectónico. Si nosotros manejamos un ejemplo comparativo entre lenguaje y arquitectura, vamos a ver que mientras la palabra casa tiene como significado, lugar habitable, refugio, intimidad, en arquitectura
un objeto es la casa real y el significado es hogar, identidad familiar, protección o incluso estatus social. Es por ello que decimos que la semántica en arquitectura estudia qué significan los espacios y los elementos construidos más allá de su función práctica. Permite entender a la arquitectura como un lenguaje simbólico que comunica valores culturales, sociales y emocionales. Pasamos finalmente a un círculo bastante interesante, consistente en la pragmática. Entonces, en este aspecto, la pragmática se refiere a la manera como nosotros el lenguaje lo usamos en un contexto. Y esto es bien interesante porque en arquitectura pensamos en el uso en el contexto. Esto es cómo la gente vive, interpreta y resignifica el espacio. Volver a significar, dotar de un significado, ¿sí? Vuelve a significar el espacio. Y es muy interesante porque la pragmática en arquitectura es el nivel donde el espacio cobra sentido en la interacción social y cultural concreta. Es cuando los usuarios lo habitan, lo reinterpretan y lo hacen suyo, incluso de las maneras no previstas por el arquitecto diseñador o los autores arquitectónicos, ¿sí? El arquitecto concibe un espacio ideal, que sea un espacio público, que estéticamente y demás, y resulta que la gente lo utiliza, como podemos ver en la fotografía. Bueno, pues es un espacio emergente para una actividad comercial informal, y resulta que a veces estos espacios pues llegan a tener éxito, ¿sí? Y pues en ese aspecto adquiere una dimensión y adquiere una escala que no está prevista por el arquitecto, y resulta que se convierte en un espacio exitoso, pero no por un sentido simbólico por el que previamente fue concebido. Entonces, aquí entran, digamos, estas cuestiones de análisis de arquitecturas y espacios emergentes, usos emergentes, economías emergentes, economías informales, y es un tema bastante interesante para analizar. Bien, para cerrar este punto, vamos a ver este círculo del lenguaje aplicado eminentemente a la arquitectura. Por principio, la fonética vendrían a ser los sonidos y por ende la materialidad. En lenguaje, los sonidos concretos que producimos, pero en arquitectura es la materia en bruto. Piedra, madera, concreto, acero, son pues los sonidos primarios de un proyecto. Fonología es el sistema de sonidos, sería el sistema constructivo. En lenguaje, cómo los sonidos se organizan en un sistema, y en arquitectura los sistemas constructivos como mampostería, prefabricado, modular. La materia se organiza en un sistema coherente. El siguiente círculo, que es morfología, son las formas mínimas con sentido. En lenguaje, la unidad mínima con un significado. En arquitectura son los elementos constructivos básicos como muro, columna, viga, ventana. Son las piezas mínimas que ya tienen función. Sintaxis es el orden o la composición. En lenguaje, cómo se ordenan las palabras en oraciones, y en arquitectura, la composición espacial. Cómo muros, columnas, techos y vacíos se relacionan para formar un espacio habitable. La semántica es el significado. En lenguaje, lo que una oración quiere decir. En arquitectura, el significado simbólico y cultural del espacio. Por ejemplo, una cúpula, el cielo, lo divino. Una plaza es el encuentro de la ciudadanía. Y finalmente, la pragmática es el uso e interpretación en contexto real. En lenguaje, cómo el significado cambia según el contexto del uso. Por ejemplo, está frío aquí, puede ser una queja o una invitación a cerrar la ventana, o bien una excusa para acercarse. Mientras que en arquitectura es cómo los usuarios interpretan y usan un espacio en la vida real más allá de la intención del arquitecto. Por ejemplo, una escalera monumental pensada como símbolo de poder
donde los usuarios también la usan como punto de reunión o descanso. Puede ser también un parque urbano diseñado para pasear, que en la práctica se convierte también en un lugar para el comercio informal, para los conciertos, para manifestarse, para hacer una asamblea. Un banco de plaza puede ser diseñado para sentarse, pero a veces la gente lo usa como una mesa improvisada o incluso para dormir. Dentro de Eminus, posterior a explicar esta gráfica, pasamos a un analizador sintáctico de oraciones cortas. Vamos aquí a poner un ejemplo que es la frase de Le Corbusier, del arquitecto Le Corbusier, en 1914. La casa es una máquina para vivir. Muy bien. Podemos entrar aquí directamente para que no batallen, ¿sí? Porque vamos a observar cómo se analiza sintácticamente. Vimos en qué consiste la sintaxis, es cómo se organiza. En este caso, una definición. Y esto es muy importante. Vamos al analizador sintáctico de oraciones cortas, que es una herramienta que se las pongo aquí. Y en esta parte vamos a introducir la oración para analizar. Dice, la casa es una máquina de vivir. Es una máquina de vivir. Le damos a analizar. Claro, hay muchos anuncios. Y observamos que automáticamente nos analiza, ¿sí?, el núcleo del sujeto, sujeto y predicado, núcleos, ¿sí? Ahí están. SN, sujeto, SB, predicado nominal. Se trata de una oración simple, copulativa, enunciativa, afirmativa. Muy bien, ¿sí? Del sujeto, el núcleo y el artículo, lo que viene a ser el núcleo, en este caso el verbo, que es una máquina de vivir. Si tenemos dudas en este aspecto, aquí nos hace una descripción. Lo vuelvo a hacer, perdón. La casa es una máquina de vivir. Punto. Lo analiza. Vamos a esta parte y nos va explicando. La oración está formada por sujeto y predicado, sujeto la casa, determinante la, núcleo casa. Es un sintagma nominal, en este caso. El sintagma verbal es, y el sintagma nominal, bueno, que una máquina de vivir. Bien, entonces, básicamente con esta sintaxis, con este instrumento, bueno, esperamos con esta herramienta ir sacando la estructura sintáctica de una oración. Y esto es muy importante, lo vamos a usar en la siguiente sesión, porque así como sacamos la sintaxis de la casa es una máquina de vivir, vamos a ir analizando las estructuras de las definiciones de lo que viene a ser arquitectura. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el concepto y la definición. El concepto se refiere al pensamiento, la definición se refiere al lenguaje. En el concepto son unidades básicas mentales que se corresponden con los referentes del universo, mientras que en la definición son expresiones del lenguaje que intentan delimitar las características del concepto específico desde sus rasgos esenciales. El concepto se corresponde con un sustantivo, la definición, su punto de partida es un concepto específico. En el concepto va a ser la idea, en la definición va a ser la descripción.
En el concepto, que es la idea, tiende a generalizarse y a construir categorías de cosas. La definición tiende a detalles específicos y a delimitar referentes concretos. El concepto es abstracto y esencial. La definición es práctica y aplicada. Por ejemplo, vámonos a lo que dice la RAE. Vamos a definir una palabra básica. Ponemos aquí la palabra silla y podemos observar que, bueno, viene del latín sella, doble L es como en latín, se pronuncia como una L arrastrada, doble L, sella. Se define, esta es la definición, asiento con respaldo, por lo general con 4 patas y en que solo cabe una persona. Sus sinónimos son asiento, silleta, sillón, butaca, mecedora, poltrona, banqueta, taburete, banco, escaño. Bien. Esa es la definición básica de una silla. Esta es definición y como pueden ver, de acuerdo a lo que estamos revisando, o sea, es más referido al lenguaje y me define detalles específicos y delimita referentes concretos. Pero si yo me voy a un concepto de silla, concepto, no definición, bueno, empezamos a ver, pues cada cabeza es un mundo y en cada mundo hay que sentarse, ¿sí? Variedad. Entonces, vamos a observar aquí esta diferencia porque la primera idea que puede pasar por la cabeza acerca de lo que es una silla o lo que esté asociada a su idea, es lo que están viendo en sus talleres de diseño, ¿sí? Es una primera idea, pero la definición, asiento con respaldo, por lo general con 4 patas y en que solo cabe una persona. Bien, ya me está diciendo las características mínimas, incluso por lo general puede que sean 4 u otro número de patas. Por ejemplo, la silla Tonet es una silla fabricada con madera de haya mediante un proceso artesanal de curvado de la madera a alta temperatura. Esta silla, tipo de silla, fue creada a finales del siglo XIX por Michel Tonet, un constructor e industrial pionero en la fabricación de muebles, además de ser el inventor de las técnicas de curvado en madera. Bien, y vienen aquí las partes de la silla Tonet y ahí está. La pata, la guarnición, el asiento, el travesaño, su larguero, respaldo, peinazo superior y peinazo inferior. Esta es la definición, pero vamos a ver el concepto que tuvo un artista, Pablo Reynoso, en 2005, donde conceptualiza a la silla con su sombra y crea esta obra de arte. Curioso, ¿no? Pues esa es la diferencia práctica, nos quedamos aquí en este punto y vamos a recuperar esto, ¿sí? Para la siguiente sesión. Sin embargo, con esta diferencia de definición y concepto, con esto finalizamos esta segunda sesión. No olviden realizar su examen que ya se encuentra programado y por favor que no se les pase la fecha. Nos vemos en la siguiente sesión.